Okay, Good well, to go. Good to go. You have the green light. we're now talking about our second sort of seminar, our second study. And in this study, I think it's important that we just outline where we're going. We're going to look at three things, a little bit of an introduction to the satanic attack. Okay, I'm going to translate that. Me estaba diciendo que tenía algunos problemas técnicos, ya están resueltos. Y lo que estamos haciendo ahora es entrando en la segunda clase después de la semana pasada. Vamos a ver las diapositivas que nos ayudarán a seguir la clase y también vamos a ver en esta primera lección, en esta lección de hoy, los ataques satánicos hacia la iglesia. And then we're going to look at the suffering church. Vamos a ver también la iglesia sufriente. And then the regenerated church. Y también vamos a ver la iglesia regenerada. But a church that began to defend itself against heresy. Una iglesia que empezó a defenderse en contra de la herejía. And that led the church away to become a dogmatic confessional church. Y eso hizo que la iglesia se convirtiera en una iglesia dogmática confesional. So we're looking at the question of why did the church Así que estamos viendo esa pregunta, ¿por qué la iglesia, why did it drift away? por qué se empezó a apartar de la verdad? And we see the satanic attack, we see Roma heresy, we see hierarchy coming in. Y vemos la jerarquía y vemos la persecución romana, la herejía también, como estaba ya entrando en la iglesia. And then, of course, we see the 10 persecutions that we refer to, the suffering church. Y también veremos esas 10 persecuciones romanas cuando hablamos de la iglesia sufriente, la iglesia perseguida. And then we'll see the church that is a regenerated church, born-again believers, begin to shift to a confessional church. Y veremos cómo la iglesia regenerada, es decir, creyentes nacidos de nuevo, empezó a apartarse y a desarrollarse hacia una iglesia confesional. So now we can go to our next slide, and I think we will begin our introduction itself by saying in the late apostolic period and the early post-apostolic period, the church came under satanic attack. Vamos a ver en esta introducción cómo en los periodos apostólicos tardío y también en el posapostólico temprano, la iglesia empezó a recibir un ataque. And as a part of this class, what I want you to understand Y como parte de esta clase, como soporte a esta clase, quiero que entendáis three perspectives tres perspectivas that are very vital to this lesson series. que son muy vitales para entender la serie de clases que estamos dando. Very important to understand that they were separate assaults Debemos, by Satan. debemos entender que había ataques diferenciados por parte de Satanás. The saddest part of the whole story is that in these times, simplicity of grace by faith alone was lost. Vamos a decir tristemente que en este tiempo la simplicidad de la salvación por fe solamente empezó a perderse. And in the earliest part of history, in the major cities, Y al principio de esta historia, en las ciudades mayores, and to some degree beyond that, whole regions of Roman territory and provinces, y hasta cierto lugar también las demás zonas y provincias romanas, they were going to lose their witness. It's what happened. empezaron a perder su testimonio. Once regenerated believers Aquellos que habían sido o eran creyentes regenerados were now having the next generation have no knowledge of what they had taught, I believe, what the apostles had taught. ahora no habían enseñado a la siguiente generación aquellas enseñanzas que los apóstoles habían dado. But I don't want to leave you discouraged. I want you to know there were a remnant of believers, as we're going to see. Ahora no quiero dejaros desanimados, quiero que sepáis que había un grupo de remanentes, de creyentes, como vamos a ver.
So we can go to the next diapositiva. Yeah? Ahora, vamos a ver esa persecución. Okay, if you want to go to the next slide. Yeah, I'm having a problem with the slide Okay. pass. Let me Okay. see. I don't know why. Okay. Right there. Okay. If we stop just for a moment, Si paramos un momento, we understand that the Roman opposition was growing. vamos a entender cómo la oposición romana estaba creciendo. Over years, over generations, Generaciones, años tras años. waves of brutal persecutions. Olas de persecuciones brutales It made maintaining normal life impossible. hicieron que mantener una vida normal fuera realmente imposible. Paul the Apostle, by the way, warned the Corinthians this day was coming. De hecho, el mismo apóstol Pablo avisó a los corintios que este tiempo estaba llegando. You can read about it in the last 15 verses of 1 Corinthians 7. Y podéis ver esto en los primeros versículos de Corintios. But the point we want to make is Pero lo que queremos hacer ver, just remaining faithful to apostolic teachings, que permanecer fiel a las enseñanzas apostólicas, being faithful to the New Testament, ser fiel al Nuevo Testamento, was really becoming difficult. empezó a ser algo realmente difícil. These persecutions were breaking the back of many Christians. Estas persecuciones empezaron a quebrantar a muchos cristianos. So we'll go to our second point, the major increase of multiple heresies, which took place next in our next slide, if you want to go there. Yes, I am having a retard in the computer and it's kind of now. Okay, It's okay. I'm okay if you're okay, bro. I'm okay. Okay. So here we are with this multiplying heresies all around. Así que aquí estamos con todas estas herejías multiplicándose alrededor. We've got the Roman problem. We've already talked about it, right? Teníamos el problema romano, del cual ya hemos estado hablando, But now many erroneous variations are creeping in. pero ahora muchas enseñanzas erróneas están empezando a entrar. These are not just minor arguments. Y estos no son simples pequeños argumentos. These were heresies with cultural, adapting to cultural, local cultures. Estas eran herejías que estaban siendo adaptadas a la cultura de ese tiempo, Which made them even more difficult to resist. lo cual hizo que aún fuera mucho más difícil resistir en contra de ellas. So the churches are having an identity crisis. Así que las iglesias tenían ahora una identidad, una crisis de identidad. Regionally, Regionalmente, sometimes the cults looked more culturally relevant than the church did. muchas veces las sectas parecían más relevantes culturalmente que la misma iglesia. So heresy was not, can I call it stupid, it was very smart. Así que la herejía no era una tontería, eran de hecho algo muy, muy inteligente. We know Satan is a very cunning liar. Sabemos que Satanás es un verdadero mentiroso. So in our next slide, we want to make a point about a new strategy. En la siguiente diapositiva vamos a ver una nueva estrategia que estaba siendo usada. So the new strategy was what I call a defensive strategy. La siguiente estrategia le voy a llamar una estrategia de identidad. The Christians were beginning to believe that they must have a defensive strategy. Los cristianos empezaron a creer que ellos debían tener una estrategia de defensa. And it was a real issue because now hierarchy was working its way in to create the defense. Y ahora estaba esto siendo un verdadero problema porque la jerarquía estaba empezando a creer en esa forma de defensa. Controlling churches, controlling other churches. La jerarquía estaba controlando otras iglesias
iglesias que At first- controlaban otras iglesias. At first, this was very regional. Al principio esto era algo muy regional, But now let's face up to some additional problems, the influences of Roman provincial life. ahora vamos a ver algunos otros problemas, las influencias de la vida provincial romana. The Roman society was hierarchical. La sociedad romana era jerárquica And sometimes the hierarchies were similar to the old Jewish hierarchies. y en algunos momentos las jerarquías eran muy similares a las formas jerárquicas judaicas. So now we have hierarchy coming in to resolve the problems of heresy. Así que ahora tenemos a la jerarquía viniendo a intentar resolver los problemas de la herejía. And Roman government was already operating this way. Y el gobierno romano ya estaba operando y funcionando detrás de todo esto. So it seemed normal for the bigger churches in the bigger cities to run their churches the same way as the government. Y parecía normal que las iglesias grandes hicieran funcionar sus iglesias de la misma forma que funcionaba el gobierno romano. The fact is, they had been trained to think that way. De hecho, fueron entrenadas para que pensaran de esa manera. So these religious leaders were adapting, shall we say. Así que estos líderes religiosos estaban adaptándose, vamos a decirlo así. To understand these changes or these shifts in direction, Para entender estos cambios en la dirección, especially in the late apostolic and the early post-apostolic period, especialmente en el tiempo apostólico y postapostólico, you as a student of history, vosotros como estudiantes de historia, you need to take account of the changes in Roman provincial life as well. tenéis que daros cuenta de los cambios acontecidos en la vida provincial romana. The cities and the city congregations were looking for new ways to amalgamate. Las ciudades y las congregaciones en las ciudades estaban buscando en nuevas maneras de unirse, de amalgamarse. Regional power among the Romans was becoming more popular, El poder regional entre los romanos se estaba haciendo cada vez más popular. and regional power among the churches was also becoming more popular. Y también el poder regional dentro de las iglesias se estaba haciendo cada vez más popular. But the more suburban or especially rural outlying churches, a little bit different. Pero las iglesias rurales fuera de la ciudad eran de alguna manera un poco diferentes. The more isolated regions and churches, Cuanto más, They were more- especialmente aquellas regiones más aisladas, tendían a ser más simples. very much simpler and more biblical Y de hecho no solo más simples, sino también más bíblicas. until heresies led them astray. Hasta que al final las herejías les llevaron por el mal camino. So let me summarize. Let's slow down just a minute, if it's all right, my brother, and just understand three things. Rome is centralizing. Vamos a parar un momentito, vamos a intentar realmente entender lo que estoy diciendo. Roma está ahora centralizándolo todo. But regionally, the regional areas, they are trying to take, maintain their control. Pero las zonas regionales están a la vez intentando mantener su propio control. And the churches are adapting. Y las iglesias se están adaptando a esa nueva situación. So as a student of history, Así que como estudiante de historia, and we're trying to answer the question, why did the churches leave a biblical base? estamos intentando responder a la pregunta ¿por qué las iglesias dejaron esa base bíblica? We're seeing that persecution was one. Y la respuesta es que la persecución fue una razón. We're seeing that the reality beyond persecution was also the defensive idea. We must defend against them. Y decimos también que la respuesta hacia la persecución fue la defensa o la situación defensiva.
against heresy, that is. y en contra también de la herejía, una situación de defensa. And then there's this shift in Roman life. Y de repente encontramos también este cambio en la vida romana. The central Roman government in Rome El gobierno central de Roma was increasingly out of touch. estaba totalmente fuera de control. And this made it more possible for regional strength to become stronger. Y esto hizo que fuera más fuerte el control regional. But let's go to our next slide where we talk about Roman persecution again. We're going back to that subject. Ahora, volvamos en nuestra siguiente diapositiva a la persecución en contra del cristianismo. Roman persecution is certainly something Jesus had talked about. La persecución romana es algo que el Señor Jesucristo ya había hablado al respecto. We know in John 15, verse 17 to 27. En Juan capítulo 15, versículos 17 hasta el 27. And in the book of Acts, of course, chapters 7 and 8. Y también, por supuesto, en el libro de Hechos, capítulos 7 y 8, persecution was spoken of as coming by our Savior, and in the book of Acts, it came. lo vemos claramente que la persecución vendría, tal como nuestro Salvador había dicho, y en el libro de Hechos vemos que vino esa persecución. Many of the apostles faced disastrous events, Muchos de los apóstoles encontraron verdaderos desastres, and it played a vital role in aiding the struggles to early Christianity. y vemos también las dificultades del cristianismo primitivo, Satanic attack, literally. los ataques satánicos literalmente, Just as the Savior had warned. tal y como nuestro Salvador había avisado. But Roman persecution, if we want to go on to the next slide, against Jewish leadership was also spreading. Pero la persecución romana en contra del liderazgo judío se estaba también extendiendo, Especially on various provincial levels and local levels, not always the whole of Rome, but here and there. especialmente en varios niveles provinciales o locales, aquí y allí. I'm going to ask that we stop for a moment, just for a second, Pierre, and just ask, is everyone seeing the slide correctly? Quiero parar un momento antes de seguir adelante y preguntaros a todos si estáis viendo ahora la diapositiva de una forma correcta. ¿La estáis viendo todos? Podéis mostrármelo en el chat. Para asegurarme que todos estáis viendo, haced simplemente That's bien. fine. On my screen, it's not coming through nicely, but as long as the others are getting it, that's fine. Vale, es que él tiene problemas técnicos, pero si los demás estáis viendo bien las diapositivas, entonces seguimos adelante. Creo que sí, ¿verdad? Looking okay? Yeah. Yes, sir, they are looking okay. Okay, then sorry for the interruption. I just wanted to be sure. That's okay. So what results is a final dispersion in our next slide, following the Roman persecutions. Así que vemos que después de esa persecución romana, lo que pasó fue una dispersión generalizada. It's a complicated story at the best of times. Es una historia complicada, si queremos hablar de ella en el tiempo que tenemos. And we have all these provincial Roman governments, and we also have all the central government with different persecutions going. Y tenemos a todos estos gobernantes provinciales romanos y todas estas persecuciones que estaban aconteciendo en el 49. But in an interesting way, we know this from the last half of the book of Acts. Pero de una forma interesante, sabemos de estas persecuciones a partir de la mitad del libro de Hechos. This dispersion of people spread the gospel. Esta dispersión de personas que estaban llevando el evangelio A lot quicker than maybe people understand. y aún más rápido de lo que incluso las personas pueden llegar a entender. Christians were experiencing persecution, Los cristianos estaban experimentando la persecución and the abrupt ending of the book of Acts might be explained because of this.
Y puede ser que la forma tan abrupta que termina el libro de Hechos nos dé un entendimiento por qué fue así. And of course, even the Christians were blamed for burning Rome. We know that. Yeah. Sabemos que los cristianos fueron culpados de haber quemado a Roma, ¿sabemos esto? So let's look at the book of Acts chapter 15 as an example. Si vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, por ejemplo, Very important to stop and think about that, es muy importante que paremos y pensemos de esto. because now the teaching that was once, shall we say, captured for only Jews, Porque aquello que en una manera generalizada había sido ahora solamente para judíos, is now available to everyone. de repente ahora estaba asequible a todo el mundo. So the gospel begins to spread and the church begins to break up and go away from Jerusalem. Así que la iglesia, debido a la persecución, empieza a separarse de Jerusalén y a esparcirse por todo el mundo. Titus and others are adding tremendous pressures. Muchas de las cosas alrededor están llevando a mucha presión. When I was in Russia preaching, they taught me something, Cuando yo estaba ahí en Rusia predicando, ahí aprendí algunas cosas. that pressure doesn't stop the church, it builds the church. Que la persecución y las dificultades no para la iglesia, sino al contrario, la edifica. So the believers of the time period of the New Testament's writing, well, the New Testament is being written. Así que los creyentes del Nuevo Testamento, en el tiempo en que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, And also those who followed them, y también todos aquellos que le siguieron, they would generally find themselves to be a minority wherever they were. se encontraron de repente que eran realmente una minoría. And their social status Y su and estatus maybe social, their social status and maybe our social status y tal vez también nuestro propio estado social, is that of a remnant. es lo que llamamos un remanente. You don't hear too many people admitting to that. What type of Christian are you? I'm a remnant. No vas a encontrar a muchas personas que entiendan esto cuando les preguntas qué tipo de creyentes eres, digan, soy un remanente. But it's a good category. Pero es una buena categoría. It's very complicated to identify a remnant. Es muy complicado identificar a un remanente. The spirit of these brethren, their humility, El espíritu de estos hermanos, su humildad, their faithfulness to the Lord, su fidelidad al Señor and their sufferings y también aún su sufrimiento. makes it very hard to find them in history because they're always being put down. Hace que sea muy difícil encontrarles en la historia porque siempre han sido humillados, despreciados. And for a historian, it's a lot of work to track the church in the 1st and 2nd century. Y por eso que para un historiador es un montón de trabajo intentar llegar a estudiar la iglesia verdadera en el siglo I y II. In my library, I probably have 25 books I've kept. En mi biblioteca tengo aproximadamente 25 libros que he guardado, Written by men who tried to study the first 2 centuries. escrito por hombres que han intentado estudiar esos 2 primeros siglos. But I'm surely read 10 times that many. Y estoy seguro que habré leído 10 veces más, muchos más que esos libros, Trying to find that humble remnant. intentando descubrir a ese humilde remanente, Their long-suffering lifestyle su sufrimiento en sus vidas. meant that they did not always speak out. Eso significaba que no siempre podían defenderse y hablar de lo que creían. Many of them were martyred, of course. Muchos de ellos fueron martirizados. So it's a real challenge. Así que es un verdadero reto. But we're going to do our best in the coming weeks to Pero keep haremos lo focusing mejor on que that. podamos en las próximas semanas y en los próximos meses para estudiarlos. God has graciously created born-again ones. Dios, de una manera preciosa en su gracia,
ha creado este remanente nacido de nuevo. And by his Spirit, Y por su Espíritu he has sanctified and set them apart. los ha santificado y los ha puesto aparte para su servicio. We only get little bits of history about them. Y solo podemos alcanzar a pequeños grupitos de ellos. Many times where we learn about them is from their enemies. Y muchas veces cuando aprendemos de ellos o sabemos de ellos es a través de las palabras de sus enemigos. Let's go to our next view of the remnant, get a better outlook of God's remnant. Vamos a ver en esta diapositiva una mejor visión de este remanente de Dios. I believe a remnant outlook is God's outlook. Creo que la perspectiva del remanente es realmente la perspectiva que Dios mismo tiene. 2 Timothy chapter 3 verse 1, we read these words. En 2 Timoteo 3:1 leemos estas palabras. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. We have to stop and realize that God knew exactly this was his will. He allowed this to happen. Tenemos que darnos cuenta que Dios sabía que esto estaba pasando. It's interesting to me how clear the scriptures are that this remnant outlook is God's own result. Qué interesante es darnos cuenta que las escrituras son claras en esta perspectiva del remanente, que es el resultado del propio Dios. I will not say it was his full redemptive plan or will, No quiero decir que fuera su voluntad redentora o su completo plan, he always wanted the whole world to come and be saved. porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Romans chapter 10, verse 3, to 4, maybe a little bit of verse 9 as well. En Romanos capítulo 10, versículos 3 al 4 y un poco también del versículo 9 nos dice esto. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, que si confiesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. These words were not said to a remnant, but to the whole world. Estas palabras no fueron dadas a un remanente, sino al mundo entero. So don't let us believe that a remnant is an elect concept. Así que no pensemos que el remanente es un concepto de unos elegidos. It's a reality concept. Es un concepto de realidad. The believers serving through local congregations, Los creyentes que sirven a través de las congregaciones locales, at least those who remain faithful to the truth, al menos aquellos que continúan fieles a la verdad, would form God's supracultural living body of Christ. ellos son los que formarían el cuerpo de Cristo viviente, supracultural, por así decirlo, Amidst suffering, en medio del sufrimiento. as we see in Matthew 13, Tal como vemos en Mateo capítulo 13, it is clearly outlined that the church as a historic reality would become something else. ahí vemos como la iglesia se describe claramente como una realidad que se iba a convertir en algo diferente. We call it Christendom. Le llamamos cristiandad. By that term, we do not mean Bible-believing churches. Y con ese término no estamos hablando de iglesias que creen en la Biblia, But it's a church of a mixture of wheat and tares. sino que es una mezcla, es una iglesia formada por trigo y cizaña. Let me be clear, the wheat is the remnant. Déjame ser claro en esto, el trigo es el remanente. But they're going to live in the confusion of a compromising environment or context. Pero ellos van a vivir en la contemporanización de un ambiente enrarecido. To understand church history, you have to understand what we're talking about. Así que cuando estudiamos historia de la iglesia tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo. The body of believers had to be regenerated, El cuerpo de creyentes tiene que ser regenerado, born again. nacidos de nuevo. I'm not going to read it, but I'm going to refer to it for you. Titus chapter 3, verse 5 through 11 and verse 14.
No voy a leerlo, pero hago referencia para vosotros de Tito capítulo 3 y versículos 5 hasta el 11 y versículo 14 también. They take the word regenerated and put it in bold letters. Ahí tenemos la palabra regenerador o regeneración y lo ponemos en palabras marcadas, subrayadas. Whatever a church is, it must be born again believers. Cualquiera que sea una iglesia tiene que ser formada por creyentes nacidos de nuevo. The argument is, how do you keep the tares out from the wheat? Bueno, el argumento es cómo separamos el trigo de la cizaña. Well, you don't very easily always know, Bueno, no es fácil saber eso, but our job is not to do that. pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad no es hacer eso. Our job is to make sure everyone is born again. They know the gospel and they believe in the Lord. Nuestra responsabilidad es saber que todos han nacido de nuevo y que la gente salva y cree en el Señor. So we seek to form that type of congregation, regenerated. Así que intentamos o buscamos formar ese tipo de congregación de personas regeneradas. And you have to understand the other developing things in the church. They did not think this was important. Y tenemos que entender que las otras cosas que estaban pasando en la iglesia, muchos de ellos pensaban, bueno, eso no es tan importante. Though it is self-evident to us that this is what the New Testament taught, Aunque es autoevidente que esto es lo que enseñaban en el Nuevo Testamento. but from chapter Titus 3 and the book of Jude, we have enough of warnings Pero en Titos capítulos 3 y también en Judas tenemos ya un montón de avisos that warn us that the goal, the regenerated congregation as a goal is going to be hard to build. que tener la meta de una congregación solamente de personas regeneradas es una meta muy difícil de cumplir. As we shall see again in the weeks to come, to Tal como remain true, veremos en las próximas semanas, la verdad, these who are called out of the world, son aquellos que han sido llamados fuera del mundo. these that the Bible calls the ecclesia, Esos son los que la Biblia llama eclesia, out of the world, fuera del mundo, gathered together, unidos fact, to suffer. juntos. I'm sorry. gathered together in fact to suffer. Unidos juntos, de hecho, incluso para sufrir. And they'll suffer for the faith, Van a sufrir por la fe and they'll suffer for faithfulness. y van a sufrir por la fidelidad. And not only physically, No solamente físicamente, but they'll be much misunderstood. sino que van a ser también muy mal entendidos, mal interpretados. The secular world will not understand them, El mundo secular no los va a entender and the religious world, of course, does not understand them. y el mundo religioso, por supuesto, tampoco los va a entender. So now we come to passages about a struggling church in a Roman setting, a Roman persecution. Así que llegamos ahora a ese punto de estudiar las luchas de una persecución en un mundo romano. The suffering of Christians in congregations El sufrimiento de los cristianos y de las congregaciones, as they relate to these early persecutions tal como se relacionan con estas primeras persecuciones. needs to be understood, Debe ser entendido, because if you don't understand it, you won't understand why the apostles' work deteriorated. si no entendemos esto, no entenderemos por qué los apóstoles parecen estar deteriorándose. So, yes, some people think the apostles' work was lost or wasted. Algunos piensan que el trabajo de los apóstoles estaba perdido. 1 Corinthians 15, 55 to 58 tells us that's not possible. Pero en 1 Corintios 15, versículo 55 al 58 nos muestra claramente que esto no es posible. Smyrna represents in the book of Revelation a period of church history. Esmirna, por ejemplo, representa un periodo en la historia de la iglesia, When the 10 persecutions of Rome cuando esas 10 persecuciones romanas drastically focused on the church now. estaban enfocándose drásticamente en la iglesia o en contra de la iglesia.
3 of the Roman edicts were especially marked with bitterness. 3 de los edictos romanos estuvieron especialmente marcados con amargura And they were prevalent throughout the Roman Empire. y fueron prevalentes o tenían prevalencia en todo el imperio romano. But if you read the scriptures like Revelation chapter 2, Pero si leemos la escritura, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 2, you understand that never broke the church. os daréis cuenta que aún esas persecuciones no consiguieron romper a la iglesia, Not the real remnant. no al verdadero remanente. Persecution led many to unite, yes, La persecución consiguió que muchos se unieran, but persecution also brought schism as well. pero también la persecución trajo el cisma. And schism was beginning to be seen as the deadliest sin a Christian could commit. Y de hecho el cisma fue considerado como el pecado más mortal que un cristiano podía cometer. A great church historian by the name of Vedder, Un gran historiador cristiano He said se llama Vedder, he said the first general and systematic persecution declara que la primera persecución general y sistemática was begun by Decius Trajan fue iniciada por Decio Trajano in 249 to 251, about a 2-year period. durante el año 249 al 259, en un periodo de 2 años. Then Fabian of Rome, En Fabián de Roma, Alexander of Jerusalem, Alejandro de Jerusalén, and Cyprian of Carthage Cipriano de Cartago, are just some who perished in that persecution. son algunos de los que perecieron en esta persecución. No, no Yes, quiero. Brother Mark, wait a second. No, I have pero some... que estudiada, yo talking. siento. Wait Yo a second. siento. Wait a second. I'm going to try to I will mute them let all. you deal with that little problem. Hello, Dean Kramer. All right, now clear. You can talk. I'm sorry, students. We have just somebody with a micro on, and it was an interference there. Yes, go ahead, Brother Mark. You're free now. Brother Mark? Yes, Brother Mark? Wait a second. Mark, you muted. Wait a second, Brother Mark. There's something am wrong in your muted. microphone. I am unmuted. Let's go back to the Roman. I'm sorry. Yes, Period. go ahead. Okay, it says I'm muted by the host. That's not nice of you. I Pierre, tried I'll with talk to you microphone. about that later. Muting me. Okay, so let's stop and just consider another great historian, A.H. Newman, indicates that the early persecutions Un gran historiador, este hermano que mencionaba Newman, indica que las primeras persecuciones may have been far more organized and intense pueden haber sido más organizadas e intensas, than even my friend Vedder was prepared to admit or acknowledge. incluso mucho más de lo que Vedder, su buen amigo, admite. What is the point of all this? Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el propósito? We want to understand that the persecutions of Christians under these men like Domitian, for instance, Queremos entender que las persecuciones bajo estos hombres had to ayudaban do a las with, misiones también. it had to do with whether you were worshiping that emperor as God. Tenían que ver si estabas aceptando o adorando a ese emperador como Dios. As Jupiter and Lord. Y podías adorarle como a Júpiter, como si fuera Señor de tu vida. Many of these Roman emperors identified themselves with the gods. Muchos de estos emperadores romanos se identificaban a sí mismos como si fueran Dios. Many Romans, Flavius Clemens, others, Muchos romanos killed. como Flavio de Mitila, Vespasiano. Many were exiled to the islands of Pontia. John was sent to Patmos, you'll remember. Creyentes fueron también llevados a sufrir como Juan en la isla de Patmos. Clement of Rome wrote one of his first letters and talked about the sudden and repeated calamities and adversities.
Epístola de Clemente de Roma escribió refiriéndose a las calamidades y adversidades repentinas y repetidas de la iglesia. So John refers to these 10 days of tribulations Juan se refiere a estos 10 días de tribulación in very ominous language, frightening language. en un lenguaje ominoso, realmente con temor. All of them, Paul, Peter, John, and Jude, warned of these coming sufferings. Todos ellos, Pablo, Pedro, Juan, Judas, habían ya advertido en sus profecías de estas persecuciones. Diocletian began the last great persecution, if we go on to that slide. Diocleciano In the year inició la 303. última gran persecución en el año 303 al 311. He ordered the cessation of meetings of Christians. You couldn't meet, sort of a COVID-19 thing. Ordenó el cese de reuniones de los cristianos, algo parecido al COVID-19, no les dejaba reunir. He went a little bit further, though. He destroyed the churches as well. Pero fue mucho más allá, destruyó también a las iglesias. He imprisoned them. The destruction of scriptures by fire and later by edict. La destrucción de las escrituras por el fuego y también en un edicto posterior. And by edict, the Christians were told they must worship pagan gods. En or ese die. edicto, los cristianos fueron forzados a adorar a dioses paganos. It came to a great, like a head, a great pressure point. Fue realmente al final una pena de muerte si se negaban a hacerlo. And then in 311, the Edict of Toleration came. Entonces, en el año 311 es cuando vino el edicto de tolerancia. And it was confirmed 2 years later in 313. 2 años más tarde, en el 313, ese edicto fue confirmado. And then Constantine had a great triumph. Y entonces Constantino tuvo un gran triunfo. And out of it, he became the sole emperor. Y gracias a ese triunfo se convirtió en el emperador único. And he offered to wed the government and Christianity together. Y él mismo ofreció que el cristianismo y el gobierno se unieran. So we're going to leave persecution now for a moment, and we want to talk about heresy. Vamos a dejar por un momento la persecución y hablaremos de la herejía. When I introduced this earlier to you, Cuando os he hablado de esto hace unos momentos, they might have sounded like just different sort of waves or experiences, one after the other. parecería que fuera una especie de olas de experiencias una detrás de otra. Because that's the way I'm dividing them up. Y eso da la sensación esa porque es como yo lo estoy dividiendo. But they were all happening at the same time. Pero debemos saber que todas estaban pasando al mismo tiempo. You know, if you have one problem and then another one comes later, you sort of say, I can handle that. ¿Sabes? Si tienes un problema y luego te viene otro, puedes llegar a decir, bueno, puedo manejar esto. But it was all happening from province to province all the time. Pero estaba pasando problemas, todo el tiempo, todo momento había problemas. Churches were trying to defend themselves from heresy. Las iglesias estaban intentando defenderse de ellas mismas de la herejía. They were using organizational restructuring to do it. Estaban intentando utilizar reconstrucción organizativa para poder luchar. But this led them away from, or to shift away from the evangelistic gospel. Pero eso hizo que se apartaran de ese evangelio evangelístico. Now these churches were focused on dogma Ahora las iglesias empezaron a enfocarse en el dogma, because they were defending the church against heresy. porque estaban defendiendo la iglesia en contra de la herejía. And this would in time be thought of this as a confessed church, a church that confesses the truth. Y esto haría que con el tiempo se convirtiera la iglesia en una iglesia que tiene una confesión, un dogma o credo. Another 100 years later, it would be called an Orthodox church. Unos años más tarde sería llamada una iglesia ortodoxa. And these things sound good.
Y parece que esto es algo bueno, because they are standing against heresy. porque ellos están enfrentándose a la herejía. But these are the efforts of humans. They are not God's ways. Pero esto en realidad es el esfuerzo humano, no la forma divina. While repelling the attack of Satan, A repeler el ataque de Satanás, they were abandoning the truth at the same time. estaban al mismo tiempo abandonando la verdad. You can believe everything about doctrine correctly, Tú puedes creer lo que quieras de la doctrina de una forma correcta, but if you give up your calling to be a witness for Christ pero si dejas tu llamado de ser un testigo por Cristo and to evangelize your neighbor, y evangelizar a tu vecino, you've lost as they say, the plot line. You've lost the main story. has perdido de vista el propósito, la historia principal. So in place of being born again, Así que en vez de ser nacido de nuevo, you had to confess that you believed all the right things. tenías que confesar que creías todas las cosas correctas. And even for some, they thought St. Peter would check them out when they got to heaven. You know? E incluso llegaron a decir que cuando lleguen al cielo será San Pedro quien mirará si están correctos para entrar. Now the big heresies, since we've been talking about them, let's name them. Ahora, hemos estado hablando de herejías, así que vamos a mencionar las más importantes. We have the Marcionites, Tenemos a los marcionistas, which included a kind of dualism without mysticism. que incluía un dualismo sin misticismo. Then we have the Gnostics. Y tenemos también los gnósticos, They were sort of with the mysticism. estaban como un misticismo del este. And then there were the Ebionites. Y entonces teníamos a los ebionistas, We've already mentioned the Gnostics. ya hemos mencionado a los gnósticos, And Montanism estaban los montanistas and Manichaeism. y el maniqueísmo. This is before the Council of Nicene in 307. Ahora, todo esto es antes del concilio de Nicea en el 325. And the whole time the church is defending itself against these things. Y todo el tiempo la iglesia está defendiéndose en contra de todas estas cosas. They're using this as an excuse to build a hierarchy. Y usaron esto como excusa para edificar una jerarquía. You mustn't be kind and naive, please. Tienes que ser amable y You must be sencillo. a hard-nosed historian. No tienes que ser un historiador orgulloso, la nariz dura es lo que ha dicho. A fact is a fact. Pero la realidad es que un hecho es un hecho. And the truth is that the perceived need was for a hierarchy. Y la verdad es que la necesidad era para una jerarquía más alta. A strong, powerful hierarchy was desired in so many places. Una alta jerarquía estaba siendo deseada en muchísimos lugares. This led to a mistaken concept of order, Y esto llevó a un concepto equivocado del orden, of organization, and ecclesiasticism. de organización y eclesiastismo. And that all led to competing leadership Y todo eso llevó a una competencia en el liderazgo. and new schools of theology Y nuevas escuelas de teología se fundaron. and philosophical thought began to play into the picture. El pensamiento filosófico empezó a aparecer en la fotografía. Cyprian of Carthage is one example. Un ejemplo de ello es Cipriano de Cartago, 200-258. Clement of Alexandria and his eclectic approach. Clemente de Alejandría y su conocimiento ecléctico. Mani and Manichaeism. El maní y su maniqueísmo. And to my chagrin, I'm sorry to say, even Tertullian. Y es triste decirlo, pero también incluso Tertuliano de Cartago. There are many more names. Y habría muchos más nombres que mencionar. Over time, some who were promoting and spreading more recognized error
Y con el tiempo, algunos que estaban promoviendo y difundiendo los errores or strange ideas of interpreting the scripture, o ideas extrañas de cómo interpretar las escrituras, or were just seeing everything subjectively from their own viewpoint. o que incluso estaban viéndolo todo de una forma subjetiva desde su propio punto de vista. So the heresies were very different. Las herejías eran realmente muy diferentes. In my town, we have some of these same heresies. En mi pueblo tenemos algunas de estas herejías. And I've been to Barcelona a few times, and you also have a few. Y he estado en Barcelona algunas veces y también nosotros tenemos aquí algunas de esas falsas doctrinas. And they follow these trends, Y estas siguen estas modas, like Montanists who are looking for spirit evidence. como los montanistas que buscan evidencias espirituales. Priscilla and also Maximilian were big in that idea. Prixa y Maximilia son dos ejemplos de esta idea. And then there were the Novatians. O los novacianistas. They were sometimes our friends, we would think, A veces pensamos que son amigos, but they were really legalists, pero eran en realidad legalistas. and they were really very much upset with anyone who'd compromised. Y estaban muy enfadados con cualquier persona que contemporizaba. I called them the FBI of the early church. Les llamo yo el FBI de la iglesia primitiva. As some of you know, I'm a fundamentalist, Como sabéis algunos de vosotros, yo soy un fundamentalista, but some fundamentalists think they are the FBI. pero algunos fundamentalistas creen o piensan que son el FBI. And they would have gotten along fine with the Novatians. Y seguramente se hubieran llevado muy bien con los donatistas. And then there were the Donatists. Con los novicianos, perdonadme. Y entonces estaban los donatistas. They broke from Rome. They have to be respected for that. Se separaron de Roma y creo que por eso tenemos que respetarles. But they had a level of biblical error Pero tenían también un nivel de error bíblico in their interpretation of the scriptures en su interpretación de las escrituras, that sometimes you wouldn't want to be identified with them. que algunas veces no quieres ni identificarte con ellos. So venomous attacks. Así que vemos de esta manera que había ataques realmente venenosos, Have confused history. que nos hacen confundir la historia. Many times the attacks against others Muchas veces los ataques en contra de otros are supposed to have error brought into them by the hierarchical leadership. A veces supuestamente ese error venía por parte de los líderes jerárquicos. The whole thing became so illogical. Todo eso se hizo tan ilógico. And I say venomous. Y digo venenoso The things they said about each other. porque las cosas que decían unos de otros, We often don't know who the good people were. y muchas veces no sabíamos o no podemos saber quiénes eran realmente las personas buenas. There's no question some who identified with the Novatians were good people. No hay duda que algunos que podían identificarse con los novicianos eran buenas personas, But then sometimes if you look at Novatius, you think, oh, I don't know. pero a veces cuando miras a los novicianos dices, uff, no sé. We have the same thing when it comes to the Donatists. Y nos pasa lo mismo cuando hablamos de los donatistas. Sometimes I really identify with them. Algunas veces yo me identifico con ellos, But then they say things and do things and I think, oh dear. pero a veces hacen cosas o dicen cosas y yo digo, ay, madre mía. So we don't know. Así que no lo sabemos. It was a very confusing time period for a Era- church historian. Era una época muy confusa para un estudiante de la historia. Now, what I haven't told you about yet Ahora, lo que no os he dicho todavía is on a multi-tiered level, es que en un nivel multiforme, at the same time, al mismo tiempo,
as all the other problems, con todos los demás problemas a un lado, Greek philosophy was working itself into every level of the church. la filosofía griega también estaba introduciéndose en todos los niveles de la iglesia. So we're going to talk about that, Así que vamos a hablar de esto, but only in 2 weeks. pero de aquí a 2 semanas. Next week's we're going to talk to you about the metropolitans. En la siguiente iglesia vamos a estar hablando de la iglesia metropolitana. But right now, I think we want to stop and ask ourselves, what is it to defend yourself? Pero ahora creo que deberíamos parar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué debemos hacer para defendernos a nosotros? We have cults, we have schisms, we have Roman soldiers. Tenemos problemas, tenemos soldados romanos, tenemos divisiones. If we want to be critical of the church, Si queremos ser críticos de la iglesia, we should ask, what should they have done? debemos preguntarnos, ¿qué deberían haber hecho? And we want to say many of them stayed true. Y tenemos que decir que muchos de ellos permanecieron en la verdad, They stayed true to the simple word of God. permanecieron verdaderos a la sencillez de la palabra de Dios, They stayed true to the evangelism that they had been sent out to do. permanecieron fieles al evangelismo que habían sido llamados a realizar, And Christianity kept spreading like a fire. y el cristianismo empezó a desarrollarse como un fuego. So in the larger cities and metropolitan areas, we found the problem. Así que es en las grandes ciudades, en las zonas metropolitanas, donde encontramos el problema. But as the gospel spread, Pero a la vez que el evangelio empezó a crecer, we don't want to be confused or discouraged. no queremos desanimarnos. So is our time up? Should we go to the next, or do I have a little bit more time? Yeah, you can go a little bit more time if you need. I take another 5. All right. Vamos a tomar unos 5 minutos más. Ahora ya el tiempo ha terminado de la clase, pero si no os importa, estudiantes, vamos a avanzar unos 5 minutos más y así terminamos este bloque. I'm sorry to tell you I have more bad news. Creo que siento deciros que tengo más malas noticias que daros. I don't enjoy this part of the lecture series. No disfruto esta parte de la historia. But the gospel message was now being sublimated. The regenerated church was being weakened. Pero ahora el evangelio, el mensaje del evangelio estaba siendo cambiado y la iglesia verdadera estaba siendo debilitada. And now a confessed church is starting to develop. Y ahora esa iglesia de confesión, de dogma, empieza a desarrollarse. In history, they call it the Old Catholic Church. En la historia se la conoce como la vieja iglesia católica. It was really the New Catholic Church, but anyway, now they call it the Old Catholic Church. En realidad era la nueva iglesia católica, pero bueno, le llaman así la vieja iglesia católica. It was before the one we know now, Es antes de la iglesia católica que conocemos hoy, but it was headed in that direction. pero estaba yendo hacia esa dirección. The major city pastors Los pastores de las grandes ciudades now had new names called bishops, tenían ahora nuevos nombres, se iban a llamar obispos. and as the hierarchy took control, they came up with the name of priest. Y cuando la jerarquía empezó a controlar, llega el nombre de sacerdotes. So the compromise was not just in the area of church administration, Así que el compromiso, la contemporalización, no solamente era en nivel de la administración de la iglesia, but now we lead you into a functional word called sacerdotalism. pero ahora tenemos una forma funcional llamada sacerdotalismo. It was the belief that these religious leaders Era la creencia que estos líderes religiosos could speak on your behalf. They could mediate. podían hablar con Dios en favor tuyo, podían mediar, They could pray for you. podían orar por ti, They could bring blessing to you. podían traerte bendiciones a ti. And they really believed that if you failed in some area of your life, they could forgive you. Y creían que si en alguna área de tu vida fracasabas, ellos podían perdonarte.
All of this while they claim they're defending against heresy. Y todo esto lo decían mientras se defendían de la herejía. So defending against the heresy here, Gnosticism, Así que defendiéndose en contra de la herejía, por ejemplo, el gnosticismo, they were busy developing a sacerdotalism of their own. estaban ocupados construyendo un sacerdotalismo de ellos mismos. It was not good. Y eso no era bueno. Worship was also changing. La adoración también estaba cambiando. There was an increasing symbolism in worship. Había un incremento del simbolismo en la adoración. The argument was that people are too ignorant to read the Bible El argumento es que la gente es demasiado ignorante para leer la Biblia or to even understand our sermons. o incluso entender nuestros sermones. So we must bring in symbols. Así que tenemos que traer símbolos. And it might be something as simple as the cross, a sign of a cross. Y a lo mejor un símbolo es la cruz, la señal de la cruz. But it was much more. Pero era mucho más que eso. It led to mysticism, Llevó esto al misticismo. the belief that there was powers at work that weren't in the scriptures. They're not in the Bible. La idea de que había poderes que estaban obrando y eso no está en la Biblia. In fact, just to come into the worship and prayer time was to be emotionally spiritual. De hecho, el hecho de venir a la adoración y a la oración tenía que ser algo emocionalmente espiritual. In our day, we see something like it. Nosotros hoy en nuestros días vemos algo semejante a esto. We have the charismatic Hillsong type music. Tenemos el tipo de movimiento carismático de las iglesias de Hillsong, en la música que usan. That they believe they can actually get into the worship and into the presence of God. Que piensan que pueden entrar en la adoración y así entrar en la presencia de Dios. Through these emotional and ecstatic ways. A través de estas formas estáticas emotivas de adoración. That was starting all the way back then. Y esto empezó ya en este tiempo que estamos estudiando. It was a shocking story, a shift away from simplicity. Es una historia chocante, es un cambio de dejar atrás la sencillez. Now, the church had men called apologists. I think it's your next slide, one of your last slides. Ahora, los hombres tenían, las iglesias tenían hombres que se llamaban apologetas. Now, they came in and defended the church, Ahora, algunos de estos hombres eran importantes, defendieron la iglesia, but not with the Bible. pero no con la Biblia. I remember when I was a young man and I was reading their writings. Recuerdo cuando era joven y yo leía sus escritos. After finishing one volume, Después de haber leído un volumen de esos libros, I called up my professor llamé a mi profesor and I asked him if I was reading the wrong book. y le pregunté si estaba leyendo un libro equivocado. He says, well, who are you reading? And I said, Justin Martyr. Y él me dijo, ¿a quién estás leyendo? Y estaba leyendo a Justin Martin. Oh, no, he says, you have the right book. A Justin Martyr. Y él dijo, sí, es el libro correcto. And I said, but he is the most confused person I've ever read in my life. Y yo dije, pero es la persona más confusa que he leído en mi vida. He's using philosophy to fight Gnosticism's philosophy. Está usando la filosofía para luchar en contra del gnosticismo, de la filosofía gnóstica. These men were not using the scriptures to defend Christianity. They were using philosophy. Estos hombres no estaban usando la escritura para defender la escritura, estaban usando filosofía. The apologists and the polemicists, they left the scriptures behind. Los apologistas, los polemicistas dejaron la Biblia atrás. Their argument was to talk to the Roman government and to talk to the Roman religious leaders. Su argumentación era hablar con los líderes religiosos romanos y los políticos romanos. Then we must use philosophy. Que debemos usar la filosofía. Now, the other side of the story is they were all trained philosophers. Ahora, el otro lado de la verdad es que todos eran filósofos entrenados. They were not trained in the word. No estaban entrenados en la palabra, So we shouldn't be surprised.
Así que no debemos estar sorprendidos. So the next thing that develops, of course, is liturgy. Así que lo siguiente que va a desarrollarse va a ser también la liturgia. The idea that worship must go through a certain form. La idea de que la adoración tiene que tener una forma. And as it goes through this form, it will have a spiritual effect on you. Y a través de ir en esa forma va a tener un efecto espiritual en ti. But believe me, they were also controlling the church more and more. Pero creedme, estaban de esta manera controlando la iglesia más y más. This is really what they were using the formulas for, to control the people. Esta es la realidad por la cual estaban usando estas formas de liturgia para controlar a las personas. And now things like baptism and the Lord's Supper Y ahora cosas como el bautismo o la cena del Señor were now becoming means to grace. If you want God's grace, you have to come through those ways. se estaban convirtiendo en medios de salvación, de la gracia. Si quieres la gracia de Dios, tienes que alcanzarla a través de esos medios. And then the idea of a liturgical rite. Y entonces la idea del rito litúrgico empezó a desarrollarse. Bishops knew better than you. A los obispos sabían mucho más que tú. And so the control, the aggressive control, was taking over all the big cities. Y así que el control agresivo estaba tomando poder en todas las ciudades. An interesting side story for you Una historia interesante que también estaba aconteciendo, os la is comparto, the story of Donatism. es la historia del donatismo. They broke away from the Roman Catholic Church, Ellos se separaron de la Iglesia Católica Romana, but they kept many of the liturgical ideas. pero se quedaron con muchas de las ideas litúrgicas. And they kept the idea of the big city churches being in control. Y siguieron con la idea de la iglesia grande en las ciudades grandes fuera la que estuviera en control. They didn't like Rome, of course, No les gustaba Roma, por supuesto, but they still kept much that had developed in that direction. pero igualmente guardaron muchas de las ideas que se habían desarrollado en esa dirección. Later in history, they would just disappear. Más tarde en la historia desaparecerán. And the reason they would disappear Y la razón por la cual desaparecieron is as wars took place, they would conquer these cities. es que cuando había guerras, las guerras conquistaban esas ciudades. And they had never gone out and evangelized in the rural areas. Y nunca fueron a evangelizar las zonas rurales. All those areas were still heathen. Todas esas zonas eran paganas todavía. Each city was a little island of religious formality. Cada ciudad era una pequeña isla de formalidad religiosa. And it gives you a picture of how bad things really were. Así que os da esto una imagen de cuán realmente malo era todo. To remain faithful, some people would move away from the big city. Para poder permanecer fieles, muchas personas se marcharon de las grandes ciudades, Which in some cases meant they lost their jobs or their way of making a living. muchos cristianos perdieron sus trabajos o sus maneras de ganarse la vida. So city churches were becoming more authoritative as well. Así que también tenemos que ver cómo las iglesias de las ciudades se volvieron cada vez más autoritarias. Long before we had Rome, Mucho antes de tener a Roma, we had Antioch, teníamos a Antioquía, Carthage, Cartago, Alexandria, Alejandría then of course Rome and Constantinople. y por supuesto Roma y Constantinopla. But these are just the most famous. Every province had one or two. Pero estas son las más famosas. Todas las provincias tenían una o dos de estas ciudades. So I think it's time for us to come to a stop Bueno, creo que es el momento de llegar a un stop. and maybe have a question or two, Brother Pierre. Ok. Si me dices si tenéis alguna pregunta, una o dos preguntas para poder contestar. Podéis abrir los micrófonos ahora y así también si hay alguna pregunta lo podéis formular. Yo le traduzco la pregunta.
estáis muy callados, estáis ahí. ¿Tenéis preguntas que queráis hacer? No hay preguntas. Brother, they don't have questions. I tell you. I'm worried about that. Ya, dice Mark que está preocupado. ¿Cómo que no hay preguntas? Habéis aclarado todo. I at least thought Rosa would be hard on me today, but no. Dice que creía que Rosa, mi esposa, Rosa Playa, iba a ser duro con él. Rosa tiene preguntas muy buenas. ¿Cómo lo habéis oído? Yo estaba teniendo bastante interferencia y no sé cómo ha ido. Yo estaba sufriendo por eso, pero ¿lo habéis escuchado bien vosotros? Sí, bien, estupendo. I am telling them I was having a lot of noises on my micro and I thought that the communication was not right, but they say it's okay. Así que... Obra el micro. Rosa has a question. She is going to open the micro. Rosa tiene una pregunta y abrirá el micro. Cuando, a ver, él ha estado explicando desde el punto de vista de la influencia romana, ¿no? Y nos ha dicho que luego nos hablaría de la influencia griega en la iglesia. Pero todo esto será en el mismo periodo de tiempo que ahora estamos hablando, ¿no? Es mi pregunta. Vale, Mark, let me translate that. And Rosa, turn off your micro. She's in the same room, so it's a problem. Rosa is asking you about the influence of the Greeks and the Romans upon the church. Was that happening at the same time that we're talking right now? Was it that same moment? Especially the philosophy of the Greek and some of the philosophy even coming out of Roman. The Romans were not that philosophic. They got more of their philosophy from the Greeks, but they had their own version of it. And so regionally, yes, there was a constant influence because of education was basic philosophic education. There wasn't any other kind. All right, So anyone who was educated had a philosophy background. Okay, let me translate that because Rosa's understanding you, but not the rest, so let me translate. Voy a traducir, Rosa, mi esposa habla inglés, así que ha entendido, pero déjame traducir para vosotros también. La idea es que los romanos no fueron tan filosóficos, ellos realmente eran más brutos. Su filosofía romana vino desde la filosofía griega, pero sí que es cierto que la filosofía griega estuvo influenciando en esta iglesia primitiva desde este momento en adelante. Estoy resumiendo un poco lo que él ha dicho. Ok, yeah. Next, just so I could tell them, next week we're going to be looking at the metropolitan churches individually. La semana que viene vamos a estar viendo las iglesias metropolitanas individualmente. And we'll be looking at some of the heresies in more detail. Y vamos a ver algunas de las herejías de una forma más detallada. And the following week, Y la siguiente semana, la otra semana, en 2 semanas, I'll actually have a lecture teaching Platonism so everyone learns what Platonism is. vamos a dar una lección de el platonismo para que entendamos qué es el platonismo. And then we'll be learning about Neoplatonism. Y también estaremos hablando de neoplatonismo. And then we'll be showing you how those philosophies entered into the mind of the church. Y veremos cómo esas filosofías entraron en la mente de la iglesia. So many of the ideas that we hear in Christianity today Y veremos cómo muchas de las ideas que vemos en el cristianismo hoy is actually Platonism. es It's de not in the hecho Bible, platonismo y no están en la Biblia. because these are pre-existing ideas. Porque estas son ideas preexistentes. So we'll be looking at that so we can see how men like Augustine wed Platonism or Neoplatonism as it was with Christianity. Y veremos cómo hombres como Agustín unió el neoplatonismo con el cristianismo. So we're going slow, but we're going to get there. Así que vamos poco a poco, pero llegaremos ahí. Thank you, brother. Thank you, brother Mark.
We may finish with a word prayer. We didn't pray at the beginning, and it would be nice if we can pray. And also I want to say hello, Brother Dean Kramer. I see you there, and I think you speak English, so God bless you. It's a joy to have you. Estoy dando la bienvenida al hermano Dean Kramer. Él habla inglés, y un gozo tenerle a él aquí también con nosotros. Y Santi Cardona, un gozo tenerte también. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este estudio que estamos dando, que llegue realmente a nuestro corazón, pueda ser de más bendición para más personas, y nos despediremos cada uno de nosotros, abriré vuestros micros y así podéis también saludaros. Pero vamos a orar. I'm going to pray, Brother Mark, and after prayer, I will ask them to open the micro, say hi, so we can greet each other, and then we'll see each other next week. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por compartir esta visión de la historia. Padre, una de las cosas que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Seguimos cometiendo los mismos errores y, Señor, seguimos viendo las mismas tendencias que aquellos primeros años del cristianismo. Pero, Padre, en medio de la confusión teológica y en medio de la apostasía, sabemos que tú tienes un remanente, un grupo de creyentes fieles a la palabra, fieles a Cristo. Y te pido que nos ayudes, Señor, a que nuestro corazón arda por ti y te amemos y te busquemos en todas nuestras vidas. Gracias por los estudiantes que hoy nos han seguido directamente. Te pido por la retransmisión, hay algunos que no podían estar hoy. Y te pido por aquellos que vean estas clases, que pueda ser de bendición. A ti nos encomendamos, Padre, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues abrid micrófonos and let's open the micro and just say goodbye to everybody. It was a joy. Joy. I hope you will be here next week. Espero que estén aquí la semana que viene. Mark, Dios os bendiga. Voy a pegar este plato. Bye bye, Mr. Mark. Adiós. Dios os bendiga. Pedro, Jasny, Dean, todos los que estáis. Hasta la semana que viene.